soy Beto y en este video te voy a enseñar cómo programar un programador o reloj de riego Reinbeer FM usando un plan de riego que hice en otro video. Podés ir al otro video para comprender mejor. Este plan de riego te lo dejo en la descripción para que te sirva de guía. En este video estará dividido en partes para que podrás ir directamente donde te interesa o volver a consultar cuando te haga falta. Vamos adelante. Apagar y prender el programador en forma automática. Cuando el dial lo corremos a la parte roja, el sistema está apagado, y cuando lo volvemos a poner en la parte verde donde dice automático, el sistema de riego está prendido. Está prendido en automático y va a regar en automático todo lo que está programado en el programador. Programar la fecha. Nos vamos que en el dial donde está el almanaquecito y vemos que destella el día. Hoy es el 25, entonces lo dejamos ahí, pero si queríamos cambiarlo lo podemos con el más y el menos. Después nos vamos con este al mes. Aquí también tenemos el mes 6, pero aquí podemos cambiar con el más y el menos, y el año también podemos cambiar con el más y el menos. De esta forma programamos la fecha. Después la hora. La hora también vemos que la hora destella con el menos y el más. Podemos programar la hora. Vemos que dice hora y arriba minutos con el más y el menos podemos programar. Y al lado dice 24 horas. Nosotros podemos irnos a 24 horas y cambiar que él nos cambie por AM y PM. Pero yo siempre aconsejo dejarlo en 24 horas. Programar un plan de riego como un profesional. Este es un plan de riego. Este plan de riego lo van a poder ver en otro video donde hicimos este plan de riego para que tengan una idea de cómo se tiene que programar bien un jardín usando todos los programas A, B, C o D si es necesario. Ahora vamos a programar de acuerdo a este plan de riego. Vamos a programar el programa A, B, C y D. Vamos a programar las horas de arranque, que normalmente es un reloj despertador. Vamos a programar los minutos en cada programa, en el programa A, en el programa B, en el programa C, en el programa D. Y vamos a programar los días de riego, acá en el programa A y en el programa B, días de la semana. En el programa C vamos a programar intervalos y en el programa D vamos a programar día impar. Ahora vamos a programar el programa A. Vamos a ir primero donde está el despertador. Aquí en este programa nosotros tenemos una hora de arranque a las 7:30 de la mañana y otra a las 20 horas. El primer arranque va a ser a las 7:30. Por lo tanto, aquí el primer arranque ponemos las 7:30. Con el más nos vamos rápido y quedamos encima, así podemos mermar y así aumentar. A las 7:30. Ahora el segundo arranque de todo el programa A va a ser a las 20 horas. El segundo arranque, vamos a ir para atrás. Segundo arranque a las 20 horas. Bueno, ahora nos vamos a los minutos. En este caso, con este podemos cambiar las estaciones. En este caso de la estación 1, siempre nos fijamos. Programa A, estación 1, minutos. Y acá ponemos los minutos. En este caso son 8 minutos. Y ahí tenemos programados los minutos. Ahora vamos a ir a programar los días. Vemos que acá nos marca ciclo. Eso significa que tenemos que cambiarlo acá a días de la semana. Entonces acá nosotros vamos a querer que riegue todos los días. Entonces tiene que haber lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siempre on. Si queremos que un día nos riegue, lo hacemos off, pero en este caso nosotros queremos que riegue todos los días. Así hemos terminado de programar el programa A. Ahora vamos con el programa B. Empezaremos otra vez por la hora de arranque. ¿Cuándo va a empezar el riego? Acá tenemos el programa A, nosotros queremos el B, ¿no? La primera hora, el primer arranque está en off, ¿no? Entonces nosotros queremos que sea a las 5 de la mañana. Apretamos acá el botón, dejamos encima y nos va a dar a las 5 de la mañana. Ahí tenemos las 5 de la mañana. El segundo arranque lo dejamos en off, todos los restos que quedan en off porque el arranque es para todo el programa. Bueno, ahora nos vamos a los minutos. La zona 1 ya teníamos programado en el programa A.
la dejamos en 0. En el programa B tenemos la zona 2, que es de césped, que lo vamos a programar 15 minutos. Entonces nos vamos con el más a 15 minutos. Si nos pasamos, como siempre, con el menos volvemos. Después, la zona 3 también, que es césped, que son regadores 300. La zona 3, que también es césped, que son regadores 300, que va a regar más minutos para cubrir los 10 litros de agua por metros cuadrados, los programamos 35 minutos. La zona 4, que son los cercos vivos, en este caso, como son goteros, vamos a programarlos 60 minutos. Que es 1 hora. Y la zona 5, que son arbustos perennes, que tiene regadores 570, lo vamos a programar 15 minutos. Entonces, fíjense, la zona 2, programa B, la zona 2, el programa B, 15 minutos. Programa B, la zona 3, 35 minutos. La zona 4, programa B, 1 hora. Y la zona 5, programa B, 15 minutos. Y las otras zonas tienen que estar en 0. Y también la número 1. Ahora vamos a los días de riego. Nosotros queremos regar solo los lunes y los viernes. Por lo tanto, vamos con el dial a lunes on, el martes off, miércoles off, jueves off. Esto lo dejamos en on, off y off. Si queremos regar, por ejemplo, cuando hace más calor o más seco y queremos regar un entremedio, por ejemplo, lunes, martes, el miércoles, por ejemplo, podemos irnos al miércoles y poner on, ¿no? Para cambiar. Pero en este caso nosotros queremos regar el programa B los lunes y los viernes. Ahora pasamos al programa C y empezamos con la hora de arranque. Entonces, programa C, la hora de arranque dijimos que era las 7:15. Bueno, acá ya está programado que queremos que arranque a las 7:15, ¿no? El primer arranque, el segundo arranque lo dejamos en off, todos los otros tienen que estar en off. El primero, solo un arranque. Bueno, ¿qué estación tenemos acá? Programa C, dijimos que en la estación 6 tenemos el huerto. Y esto lo habíamos hecho aparte para que podamos regar cuando nosotros queramos. En este caso 30 minutos porque tiene gotero y es necesario que funcione 30 minutos más o menos para tener 10 litros por metro cuadrado, una cantidad representativa de una lluvia, de una buena lluvia. Entonces tenemos acá el minuto de riego, en la zona 6, 30 minutos, las 7 tiene que estar 0 y las otras todos tienen que estar 0. Bueno, pasamos a los días de riego. En el programa C vamos a programar cada 2 días. Entonces les recomiendo borrar el calendario, los días del calendario, y pasar a cíclico. Ahí apretamos el plus, así buscamos calendario, cíclico, días impares, días pares, calendario cíclico. Este queremos, entonces apretamos aquí. Bueno, nosotros queremos regar cada día y queremos que el riego empiece, no hoy, sino mañana. Entonces el 26 del 6 queremos que empiece y nos vamos a los días que queremos, cada cuánto queremos que riegue. Entonces acá podemos poner 1, 2, cada 3 días, cada 2 días. En este caso queremos cada 2 días. Y cuando vamos acá al calendario, él ya queda como cíclico, no podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo cuando tenemos el dial en día de la semana. Tenemos que llevar el dial a cíclico. Programa D. Vamos a programar la hora de arranque. Nos vamos al reloj y la hora de arranque en este ejemplo es a las 8. Así que apretamos el más hasta llegar a las 8. El primer arranque es a las 8 y nosotros queremos solo un arranque en este programa. Ahora programamos los minutos. Nos vamos con el dial a donde está el reloj de arena y esta es la zona 7. Nos vamos a la zona 7 y acá con el más programamos los 8 minutos. Ahora vamos a programar los días de riego y en este caso queremos hacerlo los días impar. Entonces nos vamos con el dial acá donde está el almanaquecito con la flecha y la gota de agua, y con el más buscamos los días. Esto sería semana,
día de la semana, cíclico, y nosotros queremos impar, o sea, ahí estaría, impar. Entonces va a regar todos los días impares. Y después nos vamos con el dial otra vez automático. Otras funciones que tenemos en este programador es el porcentaje, por ejemplo. Cuando vamos con el dial a porcentaje, acá nos muestra al, que significa toda la zona. Y aquí podemos poner en porcentaje, va a variar los minutos en porcentaje. A veces algunos confunde que va a variar la cantidad de agua. No, va a variar los minutos en porcentaje y acá podemos programar, por ejemplo, 150%. Quiere decir que si una zona riega 10 minutos, en este caso va a regar 15. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando regamos, cuando levantamos el porcentaje a más de 100, él reparte el riego por la mitad. Quiere decir que si, por ejemplo, la zona 2 de césped, va a regar 15 minutos, cuando le toca al programa B, va a regar primero 7 minutos y medio y después va a pasar a la otra zona y a la otra zona siempre la mitad y después cuando se repite, cuando termina va a repetir el riego. Eso es para que el agua penetre en la tierra y no tenga en una vez demasiado agua para que no se produzca el encharque. Acá podemos también programarlo menos, ¿no? Es una función interesante si no queremos cambiar nosotros los minutos de cada zona. También podemos esto hacer en cada programa, en el A, en el B o en el C. Por ejemplo, queremos que solo el programa B, que es el programa que no riega todos los días, queremos que riegue más, lo podemos programar aquí con porcentaje, minutos, que riegue más. Algo a tener en cuenta, cuando nosotros levantamos el porcentaje y después dejamos el dial en automático, nos muestra este signo de porcentaje aquí. Quiere decir que en algún lugar hay más porcentaje o menos porcentaje de lo que nosotros vamos a programar. Por eso siempre les recomiendo cuando programen los minutos, en cualquier programador pongan siempre el porcentaje en 100. Si por ejemplo ahora lo cambiamos el B, ahí nos aparece acá el signo de porcentaje. Ahora cuando vamos a porcentaje acá y nos vamos al B, vemos que tiene 105, lo cambiamos a 100 y cuando vamos otra vez con el dial vemos que está a 100% y ya desapareció el porcentaje acá abajo. También podemos regar manual estación, ¿no? O sea, donde hay una mano y un 1. Entonces, si nosotros decimos, bueno, hoy yo quiero regar la estación debajo del techo. ¿Qué estación era? La número 7. Entonces nos vamos acá con uno menos, a la número 7. Cuando estamos en la número 7, apretamos acá y va a regar la estación número 7. Ahora, si nosotros queremos también regar la estación número 1, nos vamos a la estación número 1 y volvemos a apretar aquí. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vamos con el dial acá en automático. Siempre cuando está en automático el programador nos muestra qué está haciendo. ¿Ve? Ahora nos dice que está regando la zona 7. Cuando termine la zona 7 va a regar la zona 1. ¿Ven? Cómo pasar a la zona 1. Y cuando termina la zona 1 se va a apagar otra vez en manual. Voy a poner otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, queremos regar la zona 2. Vamos a la 2, apretamos la zona 2 y ahora queremos regar la zona 5, por ejemplo. Vamos aquí, de la zona 5, mantenemos apretado esto, que funciona la zona 5 y dejamos el dial acá. Entonces la zona 2 va a regar 10 minutos y la zona 5 va a regar 10 minutos y nos podemos ir a dormir, a irnos, va a funcionar, eso va a regar. Esa es la gran ventaja de tener un sistema de riego automático. Y después va a seguir regando el programa que nosotros hemos programado. Esa es una de las grandes ventajas. Y acá cuando terminan los 10 minutos, va a la zona 5, ¿ven? La zona 5, y después se apaga. Riego manual por programa. Si nosotros queremos regar solo un programa, por ejemplo, queremos regar el programa B, nos vamos con buscamos el programa B. Cuando tenemos acá el programa B, dejamos apretado y va a regar el programa B. El programa B, como sabemos en el ejemplo, empieza con la zona 2. Cuando termina estos minutos 10 de la zona 2, va a pasar a la zona 3. Acá le vamos a trampear y vamos a pasar a la zona 3. ¿Ven? Ahora va a regar la zona 3, terminan los minutos de la zona 3, va a pasar a la zona 4, que es 1 hora. Cuando termina esa 1 hora, va a pasar a la zona 5, que está también en el mismo programa B,
y cuando termina la zona 5, los minutos de la zona 5, va a terminar el riego y va a seguir otra vez automático. Cuando nosotros le programamos, nosotros podemos irnos a dormir a cualquier lado y el programa va a seguir funcionando hasta que termine y después va a seguir otra vez automático como lo tenemos programado. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer regar dos programas, por ejemplo, nosotros queremos regar el programa B y el programa D, por ejemplo. Entonces tenemos que irnos acá donde está la manito, donde está Manuel Programa y tiene una A que es de programa, y nosotros dijimos que queremos regar el B, entonces acá tenemos el B, buscamos el B, si no lo tenemos el B, y apretamos acá el programa B, apretamos este hasta que empiece a funcionar el programa B. Después buscamos acá el programa D, que queríamos regar. Apretamos este, mantenemos apretado hasta que empiece a regar el D. Hasta que marque el D acá, todavía no empieza a regar porque estamos en el B todavía. Entonces vamos con el día acá, ven que está regando el B, la zona 2. Y así como el ejemplo anterior, cuando termina los minutos de la zona 2, va a pasar a la zona 3. La ventaja de esto de hacer manual es que nosotros podemos programar los programas manual y después nos podemos dejar el programador que siga funcionando hasta que riegue toda la zona que nosotros programamos, los programas que programamos, y después va a volver otra vez automático y va a seguir regando los días que programamos. Acá vamos a trampearle, vamos a la zona 4, van a ver que acá la zona B, el programa B, la zona 4, después la zona 5, la zona 5, y después pasa al programa D, ¿ven? Que es la zona 7 que nosotros habíamos accionado. Y termina la zona 7 y se termina el riego. Esto es manual por programa. Después lo que nosotros podemos probar es probar todas las estaciones. O si queremos, por ejemplo, controlar todas las estaciones en forma rápida, a ver si todo funciona más o menos bien. Entonces nos vamos aquí donde dice test a la estación, probar todas las estaciones. Donde tiene un almanaquecito con un visto. Bueno, acá vemos que dice minuto 2, ¿no? Podemos poner minuto 1 o podemos poner minuto 3. Bueno, cuando estamos en esto, si queremos controlar rápido un minuto, hacemos así, apretamos acá y ahí empieza testing, ¿no? Para saber en qué estación estamos, lo que conviene es llevar el dial automático y ahí vemos que nos marca que está regando manual la estación 1. Quiere decir que en este momento tiene que regar la estación 1. Y si nosotros decimos, bueno, ya miramos la estación 1, riega, queremos pasar a la estación 2, siempre que esté en automático podemos pasar a la 2. La 2 no queremos mirar la 3 y pasamos a la 3, ¿no? Así, o le decimos a alguien que nos corra la estación y nosotros controlamos cómo riega, ¿no? Es una muy buena función esa de testear las válvulas. Y la zona que no tiene minuto no funciona. Por eso a veces algunos quieren, en este programador, muchos quieren regar una zona que no tiene programado minuto, tiene que tener siempre minuto, o sea, siempre el reloj de arena tiene que estar programado para que esa zona funcione. Otra función es retrasar riego. Vamos aquí donde está la nubecita y el sol, y con el más podemos decir cuántos días queremos que se retrase el riego. Por ejemplo, nosotros queremos que recién empiece a regar dentro de 4 días porque ha llovido muchísimo, está todo inundado. Por más que venga el sol y seque el sensor de lluvia, queremos que no riegue. Entonces esta función es muy importante. Y la ventaja que tiene es que nosotros no necesitamos venir a aprender otra vez el programador, sino que ya en 4 días del día calendario va a arrancar de nuevamente. Cuando vamos otra vez automático, vemos que acá nos muestra DD4, significa que 4 días no va a regar. Mañana hasta esa misma hora va a mostrar 3 y así sucesivamente hasta que después funciona normalmente otra vez. Después nos vamos a la función del sensor. Así el sensor no funciona. Quiere decir que toda la zona, por más que el sensor, conectamos el sensor o no conectamos el sensor, siempre va a regar, llueva o no llueva.
Cuando ponemos así va a funcionar con el sensor. Y cuando llueve nos va a mostrar de esta forma. Miren, cuando tenemos activado el sensor nos muestra así. Si tenemos desactivado el sensor nos va a mostrar así. Es el sensor desactivado. Ahora activamos otra vez el sensor y les voy a mostrar qué pasa cuando llueve y corta el sensor porque está mojado, porque ha llovido. Entonces ve que el sensor destella. Esto en este caso, depende del programador que tenemos, va a ser distinto. Ahora otra vez el programador se secó y ahí deja de destellar. Después vuelve a llover y el sensor destella. Bueno, después en otro video les voy a explicar más sobre el sensor, cómo funciona, cuándo el sensor corta, cuándo el sensor no corta, dónde hay que poner el sensor. Es un tema muy largo, muy interesante.